Hola amigos, muy buenos días. Si hay algo increíble es cómo el hombre fabrica sus propios dioses. No conociendo al Dios creador, al Dios soberano, fabrica sus propios dioses. Pero lo más increíble todavía es cómo las personas inventan su propio evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio del Señor Jesucristo es de una manera y hoy día las personas lo transforman, lo convierten, lo hacen de acuerdo a sus propias convicciones, de acuerdo a lo que su mente alcanza a hacer. Y hoy vamos a leer un pasaje que es muy interesante porque nos permite entender qué es el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice en Hechos capítulo 12, en aquel tiempo Herodes Agripa, que gobernaba a los judíos, comenzó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan, y como vio que esto les agradó a los judíos, mandó que apresaran a Pedro y que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de la Pascua. Además ordenó que 4 grupos de soldados vigilaran la cárcel. Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran, pero no quería hacerle eso en esos días, porque los judíos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. El libro de Hechos quedó impresa la historia de la iglesia de los primeros siglos, cómo vivieron ellos, y eso nos debería dar pauta para entender cómo hemos de vivir nosotros. Y una de las constantes en el surgimiento de la iglesia del primer siglo, de la iglesia cristiana, es la persecución. Mire ahora, se trata de una gran autoridad, el emperador Herodes Agripa, quien pues de su propia idea quiso apresar a Jacobo, el hermano de Juan, para pues matarlo, porque de esa manera él lograba estar en una armonía, en una correcta relación política con los líderes judíos. Recuerden que la nación judía estaba bajo el imperio romano y los emperadores tenían principalmente la tarea de mantener en paz, subyugados a la nación judía. ¿Por qué? Porque de ellos se enriquecían. Así es que este Herodes vio en los apóstoles una forma de lograr mejorar su relación con los líderes judíos. Y lo primero que hace es que apresa y mata a Santiago, el hermano de Juan, o Jacobo, el hermano de Juan. Y una vez que lo hubo hecho, apresó a Pedro, pero dado que había una fiesta, la fiesta de la Pascua, pues lo dejó en la cárcel para que pasando la fiesta de la Pascua pudiera matarlo también a él. Dice el versículo 5, mientras Pedro estaba en la cárcel, todos los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Una noche, Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atado de 2 cadenas. Afuera, los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente, un ángel de Dios se presentó y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo, levántate, date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó, ponte el cinturón y amárrate las sandalias. Pedro obedeció, luego el ángel dijo, cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber si todo esto realmente estaba sucediendo o si era solo un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. Pedro entendió entonces lo que había pasado y dijo, sí, es verdad, Dios envió un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. Enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando ahí. Amigos, una constante para aquellos que somos seguidores de Cristo es sufrir la persecución por causa de su nombre. En una ocasión el Señor Jesucristo decía, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz. Tomar la cruz de Cristo significa recibir las amenazas, recibir los riesgos de confesarle a Él como Señor y Salvador. Pero yo quiero darle una palabra de parte del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo respecto de estas situaciones? Por ejemplo, viene a mi mente lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5, 11 y 12, y dice en esta que es traducción del lenguaje actual, y dice, Dios los bendecirá mucho por causa mía cuando la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes.
La persecución no es algo nuevo. La persecución se había dado en los profetas del Antiguo Testamento. Los mismos judíos habían matado a algunos de estos profetas. Y ahora la persecución la hicieron al Señor Jesucristo. Y en el tiempo de la iglesia del primer siglo, ahora son los discípulos, los apóstoles, los que van a sufrir esta persecución. Pero lo que el Señor Jesús había dicho allá en el Sermón del Monte es, dice en la versión 60, bienaventurados, dice en esa versión, felices cuando sean perseguidos por causa de mi nombre, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Y no es que nosotros estemos soportando el dolor solamente por el premio, sino porque era una forma de Jesucristo de darnos aliento, de saber que efectivamente vendrían persecución para nosotros. Y la otra cosa que quiero decirles es lo que Jesucristo dijo allá en Mateo 28, 19 y 20, cuando le dijo a sus discípulos, vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les he mandado. Y al final dice, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué vemos en este capítulo 12 de Hechos? Sí, Santiago fue llamado a la presencia de Dios. Dios así lo permitió conforme a sus planes. Pero en el caso de Pedro, no era la voluntad de Dios que todavía Pedro se fuera. ¿Por qué? Porque Cristo había dicho, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que, amigos, yo les decía en un principio, hay muchos que se inventan el Evangelio de Cristo, porque hoy día lo que la gente menos quisiera es sufrir por el nombre de Cristo. Pero, amigos, este es el ADN del Evangelio, el sufrimiento, la persecución por causa de Cristo, por ser cristianos, por poner nuestra vida dispuesta a que Dios cumpla su voluntad en nosotros. Y Dios va a usar nuestra vida para sus propósitos, aunque a veces no lo haga en la comodidad de nuestra casa o de acuerdo a los sueños que humanamente podamos tener. Dios es el dueño de nuestra vida y Él usa nuestra vida y nuestra muerte para su propia gloria. Pero lo más importante, número 1, tenemos un premio en el cielo, dijo el Señor Jesucristo. Y número 2, Cristo dijo, nunca los voy a dejar solos, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, ¿qué les parece si oramos y pedimos de Dios fortaleza en medio de la adversidad? Bendito Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este hermoso amanecer. Y qué mejor que leer tu palabra para conocer la vida de los primeros cristianos y darnos cuenta que ellos padecieron persecución, pero se cumplía en ellos el que tú nunca les abandonarías. De igual manera queremos orar hoy día, Señor. Tal vez en México no sucede mucho, pero en otras partes del mundo hay una persecución feroz, voraz contra aquellos que leen la Biblia, contra aquellos que se proclaman como tus seguidores, como tus discípulos. Rogamos, Señor, que tú les fortalezcas en medio de la tribulación y prepara nuestro corazón. Si algún día en nuestro país viniera la persecución, que no seamos de los que renuncian a su fe, sino que podamos estar listos para sufrir la amenaza, el peligro, como consecuencia de ser tus discípulos, al igual que lo hicieron los discípulos del primer siglo. Estamos en tus manos, te damos gracias por la esperanza que tenemos en ti. Gracias porque tú has prometido y estamos seguros que nunca nos vas a dejar. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, sigamos leyendo la Biblia. Nos vemos el día de mañana.